Buenos días a todos, muchas gracias por... ¿Así podemos grabar? Ahora sí. Sí, Doc, está Buenos grabando. días a todos. Gracias por venir. Hoy voy a presentar este trabajo que se denomina Los determinantes del paciente y del procedimiento en las trayectorias de dolor postoperatorio. Es un trabajo que fue publicado en el Anesthesiology. Fue el trabajo realizado por el editor el mes pasado. Fue enviado en mayo del año pasado, aceptado en diciembre y publicado en enero. Y básicamente me interesó porque plantea una forma, una visión distinta de cómo vemos el dolor, la evolución del dolor en el postoperatorio y su implicancia, y además los determinantes. Entonces, este trabajo fue realizado en la universidad, en la Escuela de Medicina de la Universidad de Florida, la cual es una de las 50 mejores escuelas de medicina de Estados Unidos. Está dentro de las 22 instituciones públicas, ranking número 22, en el ranking número 36 de las escuelas de medicina a nivel mundial, y cuenta con 900 médicos y 400 científicos. Queda ubicada al noroeste de Orlando, en Gainesville. Los autores principales, el autor principal es Patrick Tighe, y la que está como primera autora es Terry Vasilopoulos. Terry Vasilopoulos es una anestesióloga, una profesora asistente de la Universidad de Florida, ambos con currículum extenso, más de 40, 50 publicaciones. En el caso de Terry Vasilopoulos, principalmente en relación a estudios en relación a dolor y los determinantes del comportamiento y psiquiátricos que interaccionan en el dolor. Tiene además un postdoctorado en psiquiatría y neurociencia del comportamiento, y además bioestadística. También se dedica a anestesia regional. Y Patrick Tighe es un profesor asociado de la Universidad de Florida, que también tiene un fellowship en anestesia regional. También se dedica a múltiples cosas, dentro de ellas machine learning, los determinantes cognitivos que afectan el postoperatorio, los determinantes que afectan el dolor postoperatorio. Es miembro editor de la revista Pain Medicine, y además es miembro de múltiples comités, dentro de ellos el Perioperative Cognitive Anesthesia Network. A modo de introducción, podemos decir que en el mundo se operan alrededor de 100 millones de pacientes cada año. En la editorial de este trabajo muestra una cifra un poco mayor, de 240 millones, pero bueno, ronda por ahí, de los cuales se menciona que hasta un 60% de los pacientes que están en el postoperatorio experimentan un dolor que es moderado a severo. ¿Y por qué es importante tener esto en consideración? Porque se ha visto en algunos trabajos que mayor dolor agudo postoperatorio podría producir mayor dolor crónico, o lo produce, que se define como aquel dolor que dura más allá de 3 meses postquirúrgico. Y entre 10 a 56% de los pacientes que experimentan dolor agudo en el postoperatorio van a tener dolor crónico. En un trabajo Fletcher et al. En 3.100 pacientes determinó que por cada 10% de aumento de los pacientes, del tiempo que los pacientes tienen dolor severo, va a aumentar un 24% el dolor a los 6 meses. O sea, es un tema relevante en este sentido. Altus et al. En 2014 realizó un trabajo que fue fundacional a este, que evaluó trayectorias distintas de pacientes en el postoperatorio, que eran heterogéneas, o sea, no todos los pacientes evolucionaban igual, y habían pacientes que no solamente era importante evaluarlos en el agudo, en las primeras 48 horas, sino que también en varios días después, porque podían tener rebote, y este rebote incidía en que hubiera mayor dolor crónico. En el 2018, este mismo autor estableció un modelo de crecimiento mixto, en el cual determinó 3 clases de evolución de dolor. Uno que era de alto inicio y alta resolución, uno que tenía un bajo inicio y una moderada resolución, y aquellos pacientes que eran los más importantes, que tenían un alto dolor inicial y tenían una pendiente plana. Entonces, estos pacientes eventualmente podrían asociarse a mayor dolor crónico. Lo que no realizó ese trabajo fue
integrar las variables que determinaban estas evoluciones, variables sociodemográficas, edad, sexo, entre otras, variables clínicas, los tipos de cirugía y si el comportamiento de los pacientes o su estado, su salud mental afectaba a estas trayectorias. Algo para introducir un poco la metodología que usaron en este trabajo. Usaron unas metodologías que se llaman curvas de crecimiento, que se utilizan en ciencias sociales. Al lado izquierdo podemos ver una curva de crecimiento que son decrecientes, creciente o decreciente, y curvas que no son monotónicas, es decir, que pueden tener dos pendientes, y son importantes, por ejemplo, en el dolor, que pueda partir bajo y pueda rebotar, por eso se utilizan en este tipo de estudios. Sin embargo, en el lado de la izquierda vemos un tipo de curva de crecimiento que se llama latente, que se basa en asumir que toda la población es homogénea, o sea, que toda la población más o menos proviene de una misma muestra. Y en cambio, en el gráfico de la derecha se observan un modelo de curva de crecimiento mixto que asume que la población es heterogénea, es decir, que dentro de un conjunto de valores o muestras repetidas de una población hay patrones que siguen diferentes trazados. Entonces, acá vemos que algunos pacientes van con curvas o experimentan curvas ascendentes y otros que experimentan curvas descendentes, y que fue el tipo de modelación que se usó en este trabajo. Por lo tanto, entonces, los objetivos de este trabajo fueron de un total de pacientes que fueron operados y fueron seguidos durante 7 días en cuanto a sus escalas de dolor en EVA, fueron seguidos por 7 días, y la idea de este trabajo fue caracterizar estos distintos pacientes, estos 360 pacientes, en diferentes trayectos o grupos de trayectos de dolor. Y la hipótesis en relación a estos trayectos es que iban a encontrar al menos 2 trayectos o más, que fue algo similar a lo que encontraron en el grupo anterior, que fueron 3 trayectos. Y como objetivo secundario fue determinar los factores sociodemográficos, clínicos y de comportamiento que determinaban estas trayectorias. Es decir, en cada trayectoria, si es que había alguna variable o factor que la explicara o la describiera específicamente. Y la hipótesis fue que en cada trayectoria se iban a encontrar factores distintos que la explicaran. En cuanto a los materiales y métodos de este trabajo, podemos decir que es un estudio observacional de corte prospectiva, que fue aprobado por el comité de la Universidad de Florida y fue registrado en el Clinical Trials. Fue llevado a cabo entre el 2015 y el 2018. Adhiere a las guías de Strobe. Realizó un seguimiento, como dijimos, de 7 días de estos 360 pacientes, idealmente con encuestas que fueron en vivo. Sin embargo, si el paciente era dado de alta antes de los 7 días, se llamaba telefónicamente o por medio de REDCap se enviaba un mail para que completara un cuestionario. Entonces, las variables que fueron medidas, además de las variables sociodemográficas, fueron el dolor del día 0 al 7 en escala de EVA. Se utilizó una escala de PROMIS, que es una escala de autorreporte que permite evaluar ansiedad, depresión y comportamiento frente al dolor. Y una escala de dolor catastrofal que busca evaluar la presencia de magnificación, rumiación o impotencia. Estas fueron respondidas como con preguntas de en la magnificación el paciente cree que su dolor va a ser peor, rumiación es que el paciente está constantemente pensando en relación a su dolor, y impotencia que cree que el dolor no se le va a pasar. Entonces, los pacientes que fueron incluidos en este trabajo fueron mayores de 18 años, que fueron sometidos a cirugías ortopédicas, dentro de las cuales incluían extremidades y de espinal. El paciente se sometió a cirugía urológica, colorectal, pancreática, biliar, y torácica o espinal, como habíamos mencionado. Cardiovascular también. Entre los años 2015 y 2018, y que estuvieran en estadía al menos 72 horas. O sea, los primeros 3 días, de los 7 días que fueron seguidos, tenían que estar al menos 3 hospitalizados. Los criterios de exclusión fue que fuera una cirugía de urgencia, que el paciente fuera estar intubado más allá de 24 horas, que se proyectara esta intubación más allá de 24 horas, que la sobrevida de este paciente fuera proyectada a menos de 6 meses, y que tuviera entendimiento de las preguntas. Si no lo entendía, no aplicaba para el protocolo.
En el análisis estadístico, que fue un poco complejo, digamos, pero en términos simples, para resumirlo, hicieron dos análisis, un análisis primario y un análisis secundario. En el análisis primario se buscó identificar estos grupos de trayectoria de pacientes y agruparlos, todos estos pacientes, en algunos de estos diferentes grupos. No sabían cuántos grupos iban a encontrar. Para esto, se usó el estimador de máxima verisimilitud, que permite más o menos agrupar a los pacientes en diferentes grupos, y después, para establecer cuántos números de grupos efectivamente son, se utilizó el modelo de trayectorias basado en grupos, que utiliza también los criterios de información bayesiana, que es un cálculo matemático, y el factor de Bayes, en el cual se determina que el modelo que tiene un factor de Bayes mayor a 2 muestra algún grado de correlación, y cuando el factor de Bayes era mayor a 10 mostraba una asociación fuerte. Entonces era sugerente que ese modelo eventualmente podía, con ese número de grupos, explicar mejor a la muestra. Y en el análisis secundario, entonces, en relación al objetivo secundario, estas trayectorias se buscaron los factores que afectaban a cada trayectoria. Y para eso se hizo una regresión logística multivariable de aquellas variables que en un análisis previo, univariado, tenían relación con estas escalas, o sea, con estas trayectorias. Entonces fue evaluado, por ejemplo, la edad con una trayectoria, el sexo con esa misma trayectoria, y aquella que tuviera una significancia con un P menor a 0,25 era tomada y se archivaba para después ingresarla al modelo de regresión logística multivariable. Para evitar la colinealidad, se utilizó el factor de inflación, se utilizaron como estimador el OR con intervalos de 95%, y para realizar una validación interna de esta regresión logística, se hizo un bootstrapping para descartar sesgo con una P menor a 0,05. En relación al cálculo del poder o del tamaño muestral, no, dice que se basa en data que está disponible en este mismo trabajo, pero no especifica mayormente. ¿Cuáles son los resultados? Vamos a verlos. Entonces, acá tenemos un diagrama de flujo a la derecha que muestra desde los 410 pacientes que fueron inicialmente consentidos para ingresar al protocolo, o a este seguimiento, mejor dicho, quedaron finalmente 360, descartando aquellos que tenían data incompleta, que fueron excluidos previamente a la cirugía o que no completaron data posterior. De estos 360 pacientes que fueron seguidos durante estos 7 días, se analizó su demografía, sus características demográficas y las cirugías a las cuales fueron sometidos y la medicación que utilizaron, entre otros. Entonces podemos ver principalmente que la media, el promedio de edad es 60 años aproximadamente, con un porcentaje de hombres y mujeres igual de 50%. Los dividieron también por raza, que predominantemente era raza blanca, y la etnia era minoritariamente hispánica y mayoritariamente no hispánica, es decir, americana. Y las cirugías que fueron sometidas más frecuentes fue cirugía colorectal, cirugía urológica y tóraco-cardiovascular. O sea, 25% colorectal, 18% urológica y 18% tóraco-cardiovascular. Se también tabuló la medicación que recibieron estos pacientes, tanto preoperatorio como intraoperatorio. En el intraoperatorio lo que utilizaron fueron equivalentes orales de morfina, y está mostrado acá, pero digamos no hace ninguna relevancia específica porque lo vamos a mencionar más adelante. Los resultados promedios de dolor de la muestra, evaluando esta gráfica de la izquierda, muestran que los pacientes tuvieron en promedio, los 360 pacientes, un dolor de 5 más o menos 2 puntos, que se aprecia en el día 1 postoperatorio, como se aprecia en la primera columna de este gráfico de barras. Y al dolor 7 tuvieron un decrecimiento de dolor modesto, que llegó a 3 más o menos 2, o sea, hasta 5 algunos pacientes. Esto a nivel promedio. Y el número de grupos ideal para el número de trayectorias que fueron determinados en base a lo que explicaba antes del criterio de información bayesiana,
está acá. Se muestra acá que se hizo diferentes, o sea, se buscó diferentes modelos, o el ajuste de los diferentes modelos, modelo 1, 2, 3, 4, 5, que implicaban diferentes números de grupos de trayectoria. Trayectoria 1, trayectoria 2, y todos fueron comparados respecto a la trayectoria 1, que era la más simple, con el modelo más simple, hasta que se iba complejizando. Y se vio que el modelo de 5 grupos tenía un factor de Bayes de 24, que era mayor a 10, y tenía un criterio de información bayesiana, o sea, una complejidad del modelo que era menor. Es decir, el número de trayectorias que explicaba el modelo era la menor. Por lo tanto, este es el modelo que mejor ajustaba, el modelo número 5. Por lo tanto, entonces, se definió que iban a ser 5 grupos en los cuales se iban a agrupar todos estos 360 pacientes. El primer grupo era aquel que tenía evolución de dolor, en el gráfico de la izquierda, alta, que vemos acá. Después viene un grupo que tiene dolor moderado alto, que es la segunda línea. Después viene un grupo de pacientes que se llama dolor moderado a bajo. Y finalmente un grupo de pacientes que se llama bajo, que está acá abajo, en la última línea. Y había un grupo de pacientes que seguía una trayectoria que era claramente decreciente, o sea, partía con un EVA que era intenso y terminaba en dolores similares a los del grupo bajo, al cabo del día 7 postoperatorio. Acá están las trayectorias, o sea, si uno tomaba todos los grupos, o cada grupo, y veía la trayectoria de cada paciente, se iba a ver este análisis de tipo espagueti que se menciona. Entonces, cuando graficamos cuántos pacientes correspondieron a cada grupo y qué características tenían desde el punto de vista demográfico, podemos verla en la siguiente tabla, en la cual vamos a destacar lo siguiente, que los pacientes con una trayectoria de dolor alto tenían una representación de un 17%, que son acá estos 58 pacientes, y que destaca principalmente que eran los pacientes que tenían menor edad y además eran el grupo donde predominantemente había mujeres, 2/3, 65%. Y podemos ver que en los grupos en los cuales el dolor va disminuyendo, la edad va aumentando, que más o menos concuerda con la experiencia que uno aprecia en general al día a día, y la diferencia por sexo de los pacientes empieza a ser mayor para desde dolor alto y moderado alto, que predominan las mujeres, a predominar los hombres, en el dolor moderado bajo, decreciente y bajo. Cuando uno ve la separación por raza, se destacan en este trabajo principalmente que el dolor moderado alto tenía la mayor proporción en cuanto a raza negra, y el dolor moderado a bajo tenía el mayor porcentaje de raza blanca. Y en el grupo hispánico se aprecia que en la trayectoria de dolor alto es donde mayor pacientes hispánicos habían, siendo que la muestra de pacientes hispánicos era muy baja. Además, cuando se evaluó la significancia de estas variables, lo que se obtuvo fue que había una P menor a 0.25 para edad, sexo y el consumo total de opioides en equivalentes orales de morfina, tanto para el grupo alto como para el grupo bajo. Acá mencioné que las cirugías que más se repitieron, pero que sin embargo no fueron significativas, fue la cirugía colorectal para el grupo moderado alto y para el grupo bajo, lo cual hace como pensar que en definitiva la cirugía no fue tan relevante en determinar estas trayectorias. Y en el grupo decreciente era la cirugía urológica. Para verlo desde un punto de vista un poco más gráfico, tenemos este dibujo que muestra entonces lo mismo que dijimos, que tenemos los 5 grupos: alto, moderado bajo, decreciente y bajo, y qué características se repetían más. Por ejemplo, en el grupo alto eran los pacientes más jóvenes, predominantemente mujeres, sin ningún tipo de cirugía que se repitiera más. En el grupo moderado alto eran el mayor grupo de pacientes de los 360, eran 160 aproximadamente. Tenían un poquito más de edad, 58 más menos 12. También siguen siendo levemente, mayoritariamente mujeres, y la cirugía que más se repetía era la colorectal. En el grupo ya moderado a bajo,
era un cuarto de los pacientes, tenían más edad, y era predominantemente hombres, y eran todo tipo de cirugía. En los grupos decrecientes, principalmente eran hombres de mayor edad, que eran sometidos a cirugía urológica, y finalmente el grupo bajo eran los pacientes de mayor edad, 66 años, y eran predominantemente hombres sometidos a cirugía colorectal. Importante destacar que sumado al grupo alto más el grupo moderado alto, suma en total a un 63% de los pacientes que tienen una progresión o un dolor durante los 7 días que es alto al terminar el periodo de evaluación. Esta tabla, que no se ve tan bonita, muestra, en definitiva, o lo que busca demostrar es que, como vemos en las columnas, tenemos las diferentes trayectorias de dolor: alta, moderada baja, decreciente y baja, y en todas ellas están representadas prácticamente todas las cirugías. En definitiva, para decir que este ítem no fue un determinante significativo para explicar una trayectoria de dolor. Además, se evaluó las trayectorias en base a la salud mental. ¿Qué es lo que se observó? Que altos niveles de ansiedad, depresión y comportamiento frente al dolor de punto de vista negativo, y la presencia de un dolor catastrofizante según las escalas evaluadas, determinaban trayectorias de alto dolor. Esto está determinado de la siguiente forma. Acá podemos ver esta escala de autorreporte en el A para ansiedad, B para depresión, C para comportamiento negativo frente al dolor, y D, una escala de dolor catastrofizante, y vemos que a medida que aumentan la trayectoria de dolor de baja a alta, en los 4 gráficos, existe, a medida que aumenta el dolor, aumenta, digamos, la escala de PROMIS, de ansiedad, de depresión y de dolor catastrófico. Pero finalmente se hizo un análisis multivariado respecto a estos últimos 2 gráficos, es decir, aquellos que evaluaban la demografía de los pacientes y su estado de salud mental, para evaluar en esta regresión logística cuáles eran realmente los que eran significativos para explicar el modelo. Y se determinó que en el grupo el grupo de trayectoria de alto dolor, eran significativamente mayor el porcentaje de pacientes que eran más jóvenes, predominantemente mujeres, que reportaban una escala de autorreporte de mayor ansiedad y de comportamiento negativo frente al dolor, en la trayectoria de alto dolor. Y en la trayectoria de moderado a alto dolor, se observó principalmente que había una asociación en relación a sexo femenino. Bueno, entonces, ¿cuál es la discusión de este trabajo? Es que, o lo más potente, es que en relación a la significancia estadística, que las mujeres jóvenes fueron asociadas a trayectorias de mayor dolor, primero que todo. Luego, alta ansiedad, depresión y comportamiento negativo frente al dolor, y dolor catastrofizante en general, se asociaron también a trayectorias de dolor alto. Las trayectorias moderadas a altas, analizadas en relación al consumo de opioides, tenían un consumo de opioides significativamente mayor. Y entonces la contribución esencial es que estas determinantes demográficas y de salud mental, o sea, propias del paciente, afectarían más la trayectoria de este dolor en los 7 días que la cirugía o el uso incluso de anestesia regional en una misma trayectoria. Entonces es importante mencionar que en relación a la analgesia, la anestesia regional no fue incluida como una variable en particular, porque fue confundida como servicio quirúrgico, entonces no pudieron incluirla en el modelo. Sin embargo, la anestesia regional estaba muy difundida en todos los pacientes que fueron operados. En la mayoría de ellos se utilizó algún tipo de técnica regional, ya sea neuroaxial o uso de catéteres. Por lo tanto, esta variable podría ser descartada, porque la representación en cada grupo era más o menos similar. Y en definitiva, el manejo del dolor fue acucioso, pese a que no había un protocolo, porque los pacientes correspondían a diferentes equipos o servicios quirúrgicos.
Esto hace pensar que el pensamiento como heurístico que existe actualmente en cuanto a la anestesia regional, es decir, a quién yo le voy a entregar o le voy a realizar algún procedimiento para disminuir el dolor, que se basa actualmente básicamente en el tipo de cirugía. Sin embargo, deberíamos, en base a estas conclusiones, incluir las variables de salud mental del paciente para decidir si también hacemos o no más que solamente la cirugía. Y a su vez, en este trabajo, demuestran que fueron consideradas el uso de medicaciones de tipo coadyuvante, multimodales, dexmedetomidina, ketamina, lidocaína. Sin embargo, estas no fueron determinantes en explicar una trayectoria. Es decir, el uso de estas medicaciones no producía una trayectoria de dolor más baja. Sin embargo, no se evaluó outcomes compuestos, como por ejemplo la funcionalidad de este paciente, o tránsito intestinal, o capacidad de caminar antes o de comer antes. En el análisis multivariable, podemos entonces determinar que el sexo, la edad, la ansiedad y el comportamiento frente al dolor fueron las que fueron realmente asociadas de forma independiente. Como discusión también se establece que el PROMIS, que es esta escala que busca autorreportes de ansiedad, depresión o comportamiento negativo frente al dolor, es una poderosa herramienta para determinar o para detectar algún tipo de trayectoria, en donde vemos que las trayectorias más altas están asociadas con PROMIS peores desde el punto de vista de salud mental. Una determinante que muestra que el modelo dentro de todo fue bastante bueno para determinar las trayectorias de estos grupos de pacientes es que las curvas de trayectorias no se traslapaban entre sí, lo que habla que el modelo en general, los intervalos de confianza, tenían buena predicción. Y estos resultados, es decir, qué porcentaje de pacientes corresponde a cada grupo, concuerda más o menos con un estudio realizado por Gan et al, en el cual el 50% de los pacientes aproximadamente tenía un dolor moderado a alto, un 20%, 17% tenía un dolor alto y un bajo porcentaje, 6% tenía un dolor bajo. La diferencia en ese estudio con el estudio actual es que en el estudio de Khan et al, al cabo de 5 días que fueron evaluados, había un 90% de satisfacción respecto al término del periodo en cuanto a lo que sentían los pacientes. Sin embargo, en este trabajo podemos observar que al término del periodo hay un 37% de pacientes que tienen dolor moderado, alto o alto. Entonces, algo preocupante. Las limitaciones de este estudio es que las variables que determinaron para explicar cada trayectoria fueron limitadas, entonces a ellos les gustaría tener un mayor número de variables que pudieran quizás determinar el modelo y para después utilizarlas como para fijarnos en el diario actuar. No se realizó un seguimiento mayor a 7 días, entonces lo que parten ellos diciendo o fundamentando este trabajo que es importante seguir las trayectorias para determinar eventualmente dolor crónico, sin embargo no hicieron un seguimiento a largo plazo que hubiese sido interesante. Y las diferencias entre los procedimientos tampoco fueron consideradas, es decir, una cirugía, por ejemplo, un reemplazo de cadera, puede seguir 2 cursos muy distintos, con mayor sangrado, mayor injuria quirúrgica, versus procedimientos más simples, y no fueron estos procedimientos separados entre sí para determinar si es que alguno tenía alguna mayor incidencia. En cuanto a mi análisis personal, es que es un trabajo observacional, es bastante acucioso en su estadística, que adhiere a los protocolos de Stroke, tiene un N muestral que se ve razonable, sin embargo, no lo explica exactamente de dónde viene, aparece como que está en la información disponible. Muestra un hallazgo que es bastante novedoso y plausible, es decir, que para evaluar o pronosticar cuál eventualmente podría ser la trayectoria de dolor de mi paciente, tengo que poner más atención a las características del paciente más que de la cirugía. Fallan caracterizar, eso sí, como dijimos, las técnicas quirúrgicas y estos outcomes secundarios en relación al uso de los coadyuvantes y las técnicas regionales, dado que estos no incidían en la trayectoria. Falta distinguir la importancia, entonces, entre qué es más relevante para el dolor crónico, si es que un paciente tenga un dolor agudo muy alto en las primeras 48 horas, versus que tenga una trayectoria de dolor alta al final del periodo, digamos.
pese a que no tenga un dolor tan alto al comienzo. Y, como dijimos, el rol de la cirugía es la magnitud del dolor agudo. Ellos, en definitiva, dicen la cirugía no es un determinante en la trayectoria del dolor, pero sí puede incidir en el dolor como magnitud absoluta durante las primeras 48 horas, al igual que el uso de las técnicas regionales. En las primeras 48 podría tener una incidencia, pero no van a determinar la trayectoria que va a seguir ese paciente. Entonces ellos quieren caracterizar en un estudio futuro como proyección mejor los requerimientos analgésicos de cada grupo y entender el impacto de asignar cada paciente a cada grupo en cuanto al dolor postoperatorio, si es que finalmente estos pacientes siguen a dolor crónico, o qué implicaciones tengo que tomar si es que este paciente cumple con ciertas características. En conclusión, entonces, existen 5 categorías de trayectorias de dolor agudo postoperatoria, definidas entonces por los factores más bien del paciente, que es el tipo de cirugía, y de la medicación que se usó en el intraoperatorio e inclusive en el preoperatorio. Los conflictos de interés, o se muestra acá que el doctor Tigue es miembro de la Asociación Americana de Dolor y es editor de la revista Pain Medicine, y fue el investigador principal de este trabajo que tiene una subvención federal. Eso. Ale, súper buen resumen, ¿eh? Excelente. A mí me quedó bastante más claro ahí con la explicación y con todos los detalles de la editorial, etcétera. Así que súper bien. Comentarios. Ale, ¿puedes dejar de compartir pantalla un ratito quizá o no? O, ¿Sí? Bueno, no sé. Voy a mostrar este gráfico que es el más... A mí me gustó mucho el trabajo, más que por lo que te enseña, por el montón de dudas que abre y por lo que cuestiona nuestra forma clásica de tomar decisiones. Le colocamos catéteres regionales a las cirugías que son más complicadas, que creemos que le van a doler más la cirugía, y es nuestro principal factor para decidir si vamos a tener una técnica regional o no. Y de una u otra manera este trabajo echa un poquito por tierra eso, por lo menos nos hace dudar si es el principal factor que tenemos que tomar en cuenta. ¿Ya? Yo creo que si bien tiene una serie de, no sé si deficiencias, pero uno diría, ¿sabes qué? Metieron en un saco todas las cirugías que iban a estar más de 3 días hospitalizados. Y ese saco es bien grande. Entonces falta un poco de poder discriminar qué cirugía, de qué tipo de cirugía realmente estamos hablando. Estamos hablando de cirugía mayor, probablemente, porque si requiere 3 días, debe ser cirugía grande. Pero qué tipo de cirugía específicamente, para poder sacarle un poco más de conclusión. Pero sí, cosa importante es que uno, el tipo de cirugía no es el único, por lo menos, indicador que nos tiene que tomar a nosotros llevar a tomar decisiones con respecto a si colocamos, no usamos o cómo manejamos el dolor. Segundo, que las trayectorias parecen no estar modificadas por una serie de conductas intraoperatorias que estamos tomando nosotros, uso de lidocaína, uso de ketamina, una serie de medidas que en los últimos 10 años se han puesto muy de moda, ¿no? Para nosotros. Decimos, no, esta cirugía es grande, probablemente va a tener más dolor crónico, o probablemente le va a doler más en el postoperatorio, así que tenemos que tomar alguna medida extra de coadyuvancia, y a la luz de estos resultados habría que empezar a cuestionarse si ese es solo el único factor que tenemos que tomar en cuenta. ¿Ya? Cosas que me parecen que son debilidades es que, si bien ellos hablan de anestesia regional, que pareciera igual en todos los grupos, hablan también que no usaron casi nada de PCA, casi nada de técnicas continuas en el postoperatorio. Y nosotros bien sabemos también que si uno no mantiene el manejo analgésico con una técnica regional en el perioperatorio, tiene re poco efecto en el outcome final si solo lo usamos en el intraoperatorio. ¿Ya? Entonces yo creo que eso hay que colocar en atención, porque ellos hacen expresa referencia que no usan PCA de ningún tipo, o que la usan muy poco, y de hecho no analizan el impacto de ese factor también. Entonces nosotros tenemos que tomar en cuenta. Y una cosa que también me parece bastante interesante a considerar es que abre una puerta de una cosa que yo he estado pensando harto tiempo en términos de anestesia. ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros en términos de promoción de salud? Siempre me había preguntado qué es lo que podemos hacer nosotros. Promociones como mantener a nuestros pacientes sanos, ¿ya?
Y si pensamos que el dolor es un tema súper importante para nosotros, el hecho de que una idea catastrofizante del dolor preoperatorio, la ansiedad, depresión, puedan impactar en el resultado analgésico de nuestros pacientes, nos pueden hacer tomar medidas para tratar de llegar antes y eventualmente tener medidas activas, por ejemplo, en que la población pueda entender qué es el dolor operatorio, cuáles son los alcances, cómo se maneja, y eventualmente podríamos por ahí encontrar un nicho de tener una fuente de promoción de salud, que es una cosa que para nosotros es difícil de poder considerarlo, porque habitualmente llegamos a la parte de tratar cosas, no promover buenos estados de salud. Así que en general me parece súper buena tu presentación, aclaró hartas de las cosas, me parece un trabajo súper interesante por todas las puertas que abre de cuestionar cosas que para nosotros son pequeños, no sé si a esta altura podría decir a la luz del trabajo pequeños mitos, pero pequeñas cosas fundacionales que nos hacen tomar decisiones que tenemos que volver a mirarla y probablemente abre la posibilidad de hacer varios trabajos para poder ir rascando un poquito más los conceptos que ellos aportan. Así que muchas gracias, Alejandro. Gracias, René. ¿Más comentarios? ¿Vale? Sí, Panchita. Te felicito por la presentación, me gustó mucho, me gusta mucho el trabajo. Estoy de acuerdo con lo que señala René, que creo que el principal rol del trabajo es descartar quizás nuestro quehacer en el intra-op. Sin embargo, estos factores de riesgo ya lo sabemos, estos factores de riesgo han sido buscados en innumerables veces. De hecho, si uno busca por cirugía, por paciente, esto, mujer con antecedentes de ansiedad, con antecedentes de catastrofización, son los pacientes que van a hacer más dolor, y lo peor de todo es que sabemos que los pacientes, y esto también se sabe, que tienen dolor moderado a severo, son los pacientes que van a hacer dolor crónico persistente, en su gran mayoría, y como tú viste en el trabajo, estamos hablando del 60%. Entonces, estas cosas ya las sabemos, ya sabemos que estos son factores de riesgo. Siempre se habla de factores del paciente, factores de la cirugía y factores anestésicos, y cada vez más vemos que el factor del paciente quizás es el predominante. Cuando nosotros nos enfrentamos, o el cirujano se enfrenta a un paciente con riesgo cardiovascular, ¿qué hace? Lo manda al cardiólogo, quizás aplica criterios de Lee, quizás le manda a hacer una eco, le manda a hacer un electro por lo bajo. Creo que el enfoque de los pacientes que tienen factores de riesgo para tener dolor crónico debiese ser el mismo. Cuando se detectan estos pacientes, y lamentablemente es al cirujano el que tenemos que educar, estos pacientes debiesen pasar por una evaluación preoperatoria por unidades de dolor. Existen en el mundo, sobre todo en Canadá, en Toronto, donde fueron creadas unidades de dolor de transición, que ven a estos pacientes y los evalúan y los preparan preoperatoriamente, le hacen una prehabilitación, como la que nosotros le estamos haciendo al adulto mayor, pero se lo hacen a estos pacientes, específicamente a los que tienen factores de riesgo. ¿Y qué hace? Los ve una psicóloga, los ve un kine y los ve un experto en dolor. Los prehabilita, los preacondiciona para después ir a cirugía. Y se hace lo mismo que hacemos con un paciente con riesgo cardiovascular. Entonces nuestra enseñanza también debe ser que este es un paciente con factores de riesgo. Es un factor de riesgo que además, para que sepan, lleva inserto mortalidad. El paciente que es operado o que tiene una patología aguda grave y que se le suma un dolor moderado severo, está estudiadísimo que la curva de sobrevida es menor. O sea, estamos hablando de que el outcome es sobrevida, afecta. Entonces, eso, como que yo creo que estoy de acuerdo con René, que estos pacientes hay que detectarlo antes, y que son los pacientes que se deben prehabilitar, que deben ser evaluados, ojalá por psicólogos, ojalá evaluados por nosotros de unidad de dolor, y llegar de la mejor forma a la cirugía, porque ya en la cirugía misma es poco, y esto, lo del trabajo, lo que podemos hacer. Nos podemos esmerar en ponerle quieta, en hacerle regional, en ver lo postoperatorio, la PCA, todo, pero ya está dado, ya lo que debíamos haber hecho era antes. Panchita, ¿qué se puede hacer antes, así como en la práctica, desde la ignorancia?
Desde la práctica, antes lo que yo te digo, bueno, esto es un trabajo que se hizo en Japón y en Toronto. En Toronto el que tiene más estudios al respecto, y han visto que si, por ejemplo, estos pacientes tú los detectas con depresión, ansiedad, catastrofización, tú los puedes prehabilitar así como prehabilitamos a los viejitos. Entonces tú le mandas al psicólogo, el psicólogo maneja la ansiedad, ve si es necesario que el psiquiatra le deje fármaco. Muchas veces ahí se ha visto que los gabapentinoides tienen su rol por ser ansiolíticos suaves, pero que podrían ayudar. También lo puede hacer educación. Se ha visto que la educación, explicarle al paciente, mire, a usted le van a hacer esto, pero va a estar la unidad del dolor, la va a ver, y disminuir las ansiedades, disminuir las dudas, educar al paciente. Quizás muchas veces estos pacientes ya tienen antecedentes de dolor crónico. Si usan parches, muchas veces se los sacan. Está dicho y está estudiado que a estos pacientes no hay que disminuir, o sea, hay que usarlo menos de opioides, pero no hay que sacárselo, ¿ya? Y todo eso preoperatorio, o sea, yo diría psicología, psiquiatría puedes hacer previo, un experto en dolor y si es necesario kine, para evitar luego la kinesofobia de estos pacientes que pueden tener. Oye, un poco lo que dice la Panchi tiene mucha razón, y una de las limitaciones que lo dijo y que está en relación al trabajo justamente es que llegamos tarde. Ese es como el mensaje también a decir, llegamos tarde porque lo evaluamos como en el pre, antes de operarse, y la verdad de las cosas es que estos pacientes, no solamente como por los desenlaces que podrían tener, son súper como, están en la línea de la medicina preventiva, como decía René. Y fíjense que los cirujanos o los mismos pacientes muchas veces dicen que, oh, me va a salir más caro y por lo tanto no es tan necesario. Pero cuando uno ve los resultados postoperatorios y empieza a ver que de verdad te ahorras un montón de plata porque van a estar mejor tratados en el post-op, esto sí tiene como importancia, y los tomadores de decisiones y además los equipos empiezan a creerse el cuento de que esto es necesario. Así que estoy como apoyo muchísimo la moción de la Panchi en términos de la preparación de los pacientes. Sí, yo quisiese también agregar algo, es que la mayoría de los trabajos en la actualidad tienen resultados inconsistentes con respecto a la medida en el intraoperatorio para la prevención del dolor crónico. Por más allá que hagamos una anestesia regional o demos dexmedetomidina, finalmente los resultados han sido dispares. Entonces, cobra mucho sentido lo que dice la Francisca en cuanto a tomar medidas preoperatorias y así poder brindarle un mejor manejo del dolor al paciente, ya sea con psicólogo inicialmente, con el kinesiólogo, etc. Eso. Panchita, ¿Sí? en parte también lo que me motivó a presentar este trabajo era que había conversado algo con Juan Carlos de la Cuadra, que él estaba pensando en evaluar algún score o que permitiera predecir aquellos pacientes que iban a tener eventualmente mayor dolor postoperatorio, orientándolo inicialmente como a las variables del paciente y eventualmente cirugía. Si descartáramos ya, al menos lo que muestra este trabajo, que la cirugía no sería determinante en la trayectoria, el hecho de realizarle algún cuestionario o idear alguna herramienta que permitiera predecir preoperatoriamente qué pacientes tienen más dolor, el hecho de realizarles atención precoz, psiquiátrica, psicológica en el postoperatorio, habiéndolo identificado, dado que no pudimos identificarlo antes, porque eventualmente este implica un cambio de conducta cultural en los cirujanos que sería lenta. En cambio, si nosotros implementamos y permitimos predecir eventualmente este tipo de pacientes, el hecho de implementar una conducta en el postoperatorio inmediato, ya no tan preoperatoria, ¿tendría usted, cree, alguna incidencia en la evolución del dolor en el postoperatorio de este paciente? Pucha, yo creo que eso sería mi visión, yo creo que es nuevamente es tarde. Ya hizo la injuria, ya tiene dolor. Nosotros lo hacemos habitualmente cuando nos llaman y tú ves que le das opioides y no sé qué, tú ves que el paciente necesita evaluación psicológica, le empezamos a dar antidepresivo y todo, pero ya llegamos tarde nuevamente, estamos siendo reactivos. Y yo creo que en esta parte hay que ser proactivo.
Y con lo respecto a factores de riesgo, sí, con Juan Carlos hemos hablado esto, pero sería aplicarle estos factores de riesgo nuevamente en nuestra evaluación preoperatoria, que es el día de la cirugía, y otra vez tarde. Entonces yo creo, y es la idea que yo le había planteado a Pede antes, es que yo siento que la parte va por prehabilitar, hay que hacerlo antes. De hecho, no sé, Alejandro, si tú te metiste a ver los PROMIS, y los PROMIS son 14 preguntas de una escala Likert, y que hay muchos de ellos que están traducidos ya al español, por lo tanto validados para el español. Y hay de hecho un PROMIS de ansiedad que no dura más de 5 minutos. O sea, en la práctica, probablemente una alternativa sería empezar a trabajar con algún grupo de cirujanos que estuviera dispuesto a aplicar el PROMIS, ojalá en la primera consulta en que se vislumbra que un paciente podría ir a una cirugía mayor, ¿ya? Y eventualmente ahí poder detectarlos para que ellos puedan derivarlo a una prehabilitación. Creo que Mauricio y Detlef están ahí levantando la mano. Sí, Mauricio, no sé quién fue primero. Mauricio. Sí, ¿se escucha? Que estoy en el auto. Sí. Oye, Alejandro, muchas gracias por el trabajo, la verdad es que me parece súper bueno. Y yo creo que es súper bueno todo lo que han dicho y todas las miradas que le han dado. Yo creo que sería súper bueno poder hacer algo así con nuestros pacientes. Pero un poco linkeando con la reunión de ayer del doctor Chestnut, una cuestión que cambia, yo creo, la disposición del paciente en la cirugía es solo hablar con el paciente antes de, y más allá de escalas de Likert y cuestiones que uno puede hacer y precondicionamiento y mandarlo al psicólogo, una cuestión que cambia la evolución de los pacientes y los invito a probarlo, es solo preguntarle cosas como las que Chestnut decía ayer, de dónde vive, qué hace, dónde trabaja, cuántos hermanos tiene, quiénes son los que lo esperan, cuántos hijos tiene, y hagan la prueba cuando uno hace estas preguntas con los pacientes, incluso antes de dormirlo, y después le preguntas cómo se siente ahora, el paciente te dice, me siento mucho mejor. Muchas gracias por preguntar este tipo de cuestiones. Yo no lo hago siempre, lo pregunto a veces, se lo muestro, se lo digo a algunos becados, les digo, oye, ¿de dónde es este paciente? No, el paciente tiene todo esto, patología cardiovascular y todo, ya, pero ¿dónde hace? ¿Qué trabaja? ¿Qué hace? ¿Cuánto bajo está casado? ¿Lo está esperando la familia afuera? ¿No? Eso cambia el pronóstico de los pacientes. Yo creo que precondicionamiento y cosas por el estilo puede encarecer mucho la medicina. Y estas simples cosas que nos perdemos todos los días de conocer de nuestros pacientes, eventualmente pudiesen hacer una diferencia y a lo mejor valdría la pena medirlo. Creo que una frase que me quedó ayer de la charla de Chestnut fue que es bueno que empecemos a mirar a nuestros pacientes que tienen la enfermedad, más que la enfermedad que tienen nuestros pacientes. Yo creo que la invitación es un poco a eso. Yo creo que si esto lo hiciéramos todos los días, todo esto sería tan distinto. Eso nomás. Muchas gracias, Alejandro. La verdad es que me parece muy bueno el trabajo. Gracias, Mauri. Detlef. Sí, hola. ¿Se escucha bien? Estoy también en auto. Se escucha bien. Ya. Primero, súper interesante el trabajo que presentaste, Ale. Y además muy bien presentado, gracias. Me quedó súper clarito. Encuentro súper interesante la discusión que se dio a propósito de este trabajo, lo que dijo René, Panchi y recién Mauricio. Yo creo que un poco este trabajo, también lo que el proyecto de Foris de La Panchi y otros trabajos más que se están haciendo actualmente en la división, siento que van un poco en la, por así decirlo, dirección, está en estudio si es correcta, pero al menos para evaluar si es que efectivamente este modelo de prehabilitación finalmente es como de medicina perioperatoria más que solamente una anestesia intraoperatoria y fin. ¿Tiene algún impacto en el paciente? ¿Tiene algún impacto en los recursos utilizados en el perioperatorio en términos como económicos, recursos humanos? Yo creo que es un área súper interesante y en este caso en particular, en el trabajo que presentaste tú, está orientado a dolor, pero creo que hay un montón de otras áreas, por así decirlo, no sé,
en la salud cardiovascular del paciente pre y postoperatoria, en la salud respiratoria del paciente pre y postoperatoria, que definitivamente tenemos que evaluar. Hay algunos países que ya ocupan este modelo como de medicina perioperatoria bastante, como que ya estaban más asentados, y nosotros creo que estamos un poco al debe en eso. Y me parece súper interesante que tú presentes este trabajo, me parece súper interesante también los trabajos de investigación que se están haciendo ahora en la división, que van justamente a explorar esta área que, como decía, estamos un poco al debe porque nosotros evaluamos al paciente a lo más el día antes de la cirugía, en casos muy excepcionales, porque efectivamente podemos hacer intervenciones que puede que con la investigación definamos hoy, ¿sabes? Que todo se reduce a, como dice Mauricio, en el mismo día ser un poquito más empáticos con el paciente, o quizás intervenciones un poco más complejas que implican otros equipos, una evaluación multidisciplinaria, etc. Lo que quiero decir con mi comentario, aparte de que está muy bien presentado el trabajo y lo encuentro súper interesante, es que yo creo que este es un área al que le deberíamos echar un poquito más de ojo, porque potencialmente tiene beneficios bien importantes para el paciente, y no solo para el paciente, sino como para todo ¿cómo decirlo? El sistema de salud, o para nuestro modelo de atención de salud. Eso. Así que muchas gracias, Ale. Solo último comentario, Ale, como para darles un ejemplo. Cuando nosotros hacemos craniotomía vigil, tenemos que entrevistarnos con el paciente antes. Le explicamos todo lo que le va a pasar, cómo lo vamos a apoyar, quiénes somos, qué le vamos a hacer. Y ¿sabes qué? Uno se encuentra con respuestas tan impresionantes, como que una vez un paciente que lo iban a operar después de una craniotomía vigil, lo tenían que operar de una cole aguda. Y el paciente me mandó a llamar porque yo le había dado y me preguntó si yo podía hacerlo igual, podía hacerlo vigil. ¿Cachai? O sea, le abrieron el seso, está bien, pero estaba tan educado, estaba tan Buenos días. confiado, estaba todo. Venía a servicio. Mauricio, apaga el Ahí pasa micrófono. Listo. Mauricio, Muchas apaga el gracias. micrófono. ¿Aló? Bueno, no sé si escuchó lo que le quería dar del ejemplo, que a un paciente que le abrieron el seso, despierto, después quiere someterse a la misma tipo de cirugía, porque el paciente lo pasó, o sea, como que se hizo partícipe de la cirugía. Y eso fue solamente por educación, porque lo preparamos antes, porque... así que eso, yo creo, y Mauri, no sé si estoy de acuerdo contigo de los costos, porque los pacientes después en el postoperatorio tú te mueres todo lo que gastan buscando consultas, escáner, por dolor crónico en el postoperatorio, o sea, se gastan una cantidad de plata. Entonces, si sumamos los costos, yo no sé al final qué es lo que suma más. Y por otro lado, sin desmerecer que uno tiene que tratar de conocer a su paciente, tratar de establecer en muy poco tiempo una buena relación, recogiendo todas las sugerencias que se hicieron en la reunión clínica de ayer, apostar a que solo eso va a tener un impacto mayor que todo, que una intervención dirigida al paciente, conociéndolo, titulada de acuerdo a lo que necesita realmente, yo creo que es ser un poquitito mágico en el pensamiento, Mauro. No sé si es mágico cuando tú lo veis todos los días cuando lo hacís. Y respecto a lo que dice la Panchi de los costos, yo creo que está muy bien pensar en eso. Yo tiendo a creer lo mismo. Pero una vez más, estamos moviéndonos en que yo creo que, y las cuestiones deberían ser medidas. Entonces, sí, sería súper bueno poder hacer trabajo y ir fomentando esto, yo creo, pero midiéndolo, porque si no lo medí, seguimos especulando en cosas de que yo creo en esto y yo no creo en esto otro. Entonces, cuando la Panchi me dice, mira, yo no sé si el paciente después cuando lo ves yendo escáneres y todo, yo no sé cuántos pacientes son de eso. No sé si eso está medido. Probablemente en otros lados lo han medido, pero nosotros no lo hemos medido. Entonces, seguimos moviéndonos en la especulación, seguimos moviéndonos, por ejemplo, en estas cosas como que tú entras al pabellón y los becados tienen infusiones de ketamina, metadona, fentanil y cuestiones. ¿Por qué? Porque nos seguimos moviendo en la especulación. Yo creo que esto es así y como creo en esto, lo hago. Y las mediciones son cero. Entonces, yo no sé si es un pensamiento mágico. Midámoslo y recién ahí, digamos, es un pensamiento mágico.
Yo solo los invito a probarlo todos los días. El otro miércoles, en la reunión de investigación, Alejandro Delfino, junto con Feña y yo, vamos a presentar un trabajo que intenta hacer un análisis cualitativo de la evaluación preanestésica. Y que yo creo que ahí va a haber la posibilidad de ver algún tipo de actitudes o de cosas, conductas como esta, Mauricio. Así que yo creo que la posibilidad de medir y la intención de medir ya está existiendo. Así que vámonos a la próxima reunión también, porque si tienen cosas interesantes que aportar a esa propuesta de trabajo, va a ser bueno, y que podría ir por esta misma línea. Sí, en relación a lo que dice Mauri, claro, se podría agregar algún tipo de intervención corta pre-anestésica y medirla, digamos. Sería agregarle un pequeño cuestionario o intervención en dos grupos y eventualmente ver. A diferencia de algo que implicara más tiempo, digamos, o sea, para ver si es que eso es efectivo. Independiente de que sea efectivo o no efectivo, Alejandro, yo creo que es una cosa que uno tiene que hacer por ser humano en la práctica, ¿cachai? No, claro, pero es que acá está diciendo Mauri que les duele menos, está diciendo que les duele menos. Es que en la práctica yo finalmente hago lo mismo que hace Mauricio, pero no le pongo tantas fichas, ¿cachai? Yo creo que es una cosa que uno tiene que hacer, No, preguntar sí, en qué trabaja, sin duda, qué yo también lo hago. hace, ¿cachai? Pero no le colocaría tantas fichas a un outcome clínico en eso, a eso me refiero yo. Perfecto. Oye, muy rica la discusión y los felicito a todos los comentarios, suscribo a muchas de las opiniones también y bueno, hay que seguir por esa línea. Ya son las 8, así que vamos a dejarlo hasta acá y les agradezco a todos por la participación y la tremenda discusión.